Hola, un placer contar con ustedes por acá nuevamente. Se vienen Brasil y Argentina. Y a propósito de finales, el episodio de hoy tiene que ver justamente con la final más larga que se haya registrado jamás en la historia de la Copa América, protagonizada por Brasil y Uruguay. Les doy la bienvenida a la segunda entrega de este podcast. Soy Junior Castillo y esto es Historias del Fútbol en 5 minutos. Para hablar de la final más larga de la Copa América hay que remontarse casi al origen de esta competición. Tendremos que empezar por aclarar que lo que hoy conocemos como Copa América antes tenía por nombre Campeonato Sudamericano de Selecciones. Ese nombre lo tuvo desde su origen en 1916 hasta 1975, año en el que finalmente pasó a llamarse Copa América. Al margen de la aclaración anterior, ubiquémonos en 1919. Esa edición del Campeonato Sudamericano se disputó desde el 11 hasta el 29 de mayo de 1919. La totalidad de los encuentros tuvo como sede al Estadio das Laranjeiras, un escenario ubicado en Río de Janeiro que en su momento tenía capacidad para 20.000 espectadores y que aún es propiedad del Fluminense. Hay que añadir que el certamen contó con la presencia de los 4 combinados nacionales que hasta ese momento integraban la Confederación Sudamericana de Fútbol. Hablamos de Argentina, de Brasil, Uruguay y Chile. En cuanto al desarrollo del campeonato, en ese momento no existían las finales como tal, sino que todos los equipos se enfrentaban entre sí y el que más puntos obtuviese se alzaba como campeón. Pero esa vez, brasileños y uruguayos llegaron al último partido del todos contra todos en igualdad de puntos, producto de 2 victorias previas. Y cuando se enfrentaron en el último juego no pasaron del empate a 2 goles. Conclusión, paridad con 5 unidades para ambos. En ese tiempo no se tenía estipulada la diferencia de gol como ítem de desempate, pero sí se acordó de antemano que en caso de igualdad en la parte alta de la tabla se debía jugar un partido adicional para decidir el vencedor del campeonato. Y así fue. Se establecía la primera final en la historia de la Copa América. El 29 de mayo de 1919 se jugó el partido decisorio. Los primeros 45 minutos terminaron en 0, la segunda mitad también. Los bloques defensivos tanto de Uruguay como de Brasil eran verdaderos cerrojos, no se hicieron daño en 90 minutos. Las pocas que fueron al arco fueron despejadas por el portero Marcos en el caso de los brasileños y por Cayetano Saporiti, custodio responsable del Pórtico Charrúa. Así las cosas, final de los 90 reglamentarios, había que definir el campeón y Juan Pablo Barbera, árbitro argentino que impartió justicia en esa final, decretó el primer tiempo extra en la historia de la Copa América, campeonato sudamericano en ese entonces. ¿De cuánto fue el tiempo suplementario? De 30 minutos, media hora en la que tampoco los finalistas se sacaban ventajas. Hasta ahí ya se habían disputado 120 minutos. Entonces el árbitro Barbera optó por añadir otro tiempo de 30 minutos, es decir, 150 en total. Pero a esa altura ya el cansancio había hecho mella en los jugadores que por momentos no podían con las piernas. Hasta que por fin, en el minuto 122 del alargue, el delantero brasileño Arthur Friedenreich anotó el único gol de esa interminable final que a la postre significó el primer título oficial de la selección de Brasil en su rica historia. Y tuvo que ser de esa manera, peleada, luchada, desgastante, nada fácil se la pusieron los uruguayos que venían de ser bicampeones continentales tras los títulos de 1916 y 1917. Ahora hagamos hincapié en un par de elementos particulares que dejó ese torneo. Por ejemplo, para quienes no lo saben, esa edición del Campeonato Sudamericano, que originalmente se tenía que desarrollar en 1918, se tuvo que jugar al año siguiente debido a la pandemia de gripe española. Estudios más recientes estiman que entre 50 y 100 millones de personas perdieron la vida por causa de esa virulenta cepa. Hoy, 100 años después, la historia parece igual de apocalíptica. Y la otra nota lamentable que dejó ese campeonato fue la muerte del portero uruguayo Roberto Cheri a causa de una estrangulación de hernia por tratar de impedir un gol ante Chile en el segundo partido del grupo. Una triste historia que prometo contárselas más detallada en otro episodio.
De esta forma concluimos la entrega sobre la final más larga en la historia de la Copa América. Comenten, compartan con sus amigos, así me ayudan a crecer un montón. Soy Junior Castillo y esto fue Historias del Fútbol en 5 minutos. Hasta la próxima. Chao.